Bendito sea, bendito sea tu nombre, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, venimos a tu presencia hoy. Venimos a tu presencia, Señor, y somos privilegiados. Somos privilegiados, mi Señor. Aleluya. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y podemos darnos cuenta, amado, que prospera la vida a través de fe. Es un regalo. La fe es un regalo. Aleluya. Y nos hace placentero conforme a lo que nosotros podemos confiar en Él. Es el motor de nuestra vida espiritual, la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y sin fe no podemos, porque es el ancla de nuestra realización. Le plació a Dios salvar el mundo a través de la locura del Evangelio. Aleluya. Porque tenemos que conocer que el Evangelio es poder, poder de Dios. Y Cristo es el poder y la sabiduría de Dios revelada. Y allí dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que si no buscamos la presencia del Mesías, estamos bien perjudicados. Y vengo para no repetir lo que conocemos, porque nosotros conocemos esta cita bíblica que estamos compartiendo aquí. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso está con nosotros. Aquel que es poderoso nos llamó. Aquel que es poderoso nos prometió, nos dijo y nos cumplió. Pero es necesario que para alcanzarnos, aleluya, en este evangelio es por fe. Y tenemos que alcanzarnos unos a otros y especialmente alcanzar la gracia del Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Oh, santo, santo eres. Aquí vemos que podemos no alucinar, no emocionarnos, sino creerle a aquel que nos ha llamado. Y aquí vemos sus pactos que son tan hermosos y a través de la Biblia podemos disfrutarlo. Pero si hay algo que quiero aquí especificar es esto. En Isaías 54, Él nos da alusión a algo muy poderoso y de mucha gloria. Porque este es el anhelo que tenemos. Dice, solo Cristo nos liberta de la opresión, del temor y del terror. Solamente Cristo, amado. Y aquí cuando vemos esta promesa, alucinamos. Pero no es alucinar, es poderla verla con fe. No es alegrarnos, sino es convencernos. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Qué hermoso. Esto es el pacto. Dice que los cielos podrán estremecerse, pero no se apartará de nosotros su misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará. Este es el pacto de paz. Este es el pacto de paz, amado. Qué hermoso. Aquí Él nos da tantas promesas de vida. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto. De mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y aquí Él expresa todas esas cosas tan hermosas que nos dice.
tus ventanas poder de piedra preciosa, tus puertas de rubí. Todas esas bendiciones tan grandes, pero lo más hermoso es esta visión. Aleluya. Y quiero ir a Juan para poder disfrutarlo con más amplitud. Dice el 14. Con justicia será adornada, estará lejos de la opresión, porque no temerá, y del temor, porque no se acercarán a ti. Y si alguno conspirare, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las brasas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado el destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta herencia de este Jehová, y mi salvación, tu salvación de mí vendrá. Entonces, teniendo estas promesas tan grandes, amado, podemos disfrutar porque estamos recibiendo lo que anhelamos para nuestra familia, para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Y allí Él te dice en el 1, alégrate, alégrate, alégrate. Dice, alégrate la que no podía levantar canción ni dar voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, más son los hijos de la solitaria que los de la casada, ha dicho Jehová. Regocíate la estéril, porque nos llamaron tierra seca, estéril. Allí lo vemos desde el principio, las esposas de los patriarcas y toda la lucha que hemos tenido la generación bendita de los hijos de Jehová. Dice, regocíate estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la casada que los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas. Sean extendidas, no sea apocada. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Dice, porque te extenderá a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Entonces, esto es lo que el Señor nos da, es lo que nos promete, pero es el problema. ¿Cómo podemos adquirir esto? Es creyendo, es creyendo. Y aquí cuando Él vino y Él estaba en la zona de Tiberia, sabemos cómo se expresan y cómo esas personas tienen un modo de religión y cómo buscan la presencia de Dios. Él buscaba esta tierra para exaltar, aleluya, lo poderoso que es la fe. Cuando tú tienes fe, como un granito de mostaza, y más adelante lo vamos a ver. Cuando sabemos que Él es galardonador de esto. Y no hay imposible para Él. Dice el 16 aquí. No es 16, Juan 6. Qué hermoso. Nos maravillamos verdaderamente en las cosas hermosas que Dios puede hacer cuando hay fe. Dice, después de estas cosas, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias. Siempre Él sale de un trabajo para otro, de una zona para otra, de una necesidad para otra, porque Él no descansa, Él vino a esto. Y allí en el 6 dice, y lo seguía una gran multitud, porque veían sus señales y sus milagros, y veían sus señales y así que hacía con los enfermos. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. A él le seguían porque veía que en él había algo diferente. Él revelaba la fe del que él creía. Y a veces nosotros vamos caminando y no nos damos cuenta quién vamos mostrando. Pero a veces vemos personas que tienen necesidad como cualquiera, tenemos necesidades todos. En el mundo tenemos aflicciones, pero tú lo ves que parecen una mariposa. Le ven el rostro la carcajada, la risa, la alegría desbordante. Es el rostro de Cristo. Es una persona en victoria. Entonces él se sentó allí, él se posó y estaban cerca los días de Pascua. Sabía todo lo que iba a suceder en aquellos tiempos, pero él estaba tranquilo
porque él sabía. Y cuando alzó sus ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a esto? Nosotros a veces buscamos la necesidad de aquellos, pero no nos damos cuenta de la necesidad que tienen. A veces vamos por la necesidad que ellos tienen, no para suplirle la necesidad. Pero él se preocupaba en la necesidad que ellos tenían. Es muy diferente, es muy difícil. Él quería llevarlo a una dimensión de fe. Pero este decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que él iba a dar, porque él sabía quién era. Y él sabía en quién había creído. Él sabía su fe, que en él estaba probada. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos, que tomase un poco. Aquí está la mente carnal mirando, pero él lo miraba de otra manera e instaba que ellos pudieran ver. Y uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entre tanto, había alguien que tenía comida espiritual. Era un niño. Él no le hizo falta tanto, era el granito de mostaza que él necesitaba para consolidar la fe y hacerla crecer. Es una de las manifestaciones de gloria del Padre para con la familia. Y esa es la fe que nosotros necesitamos para llevar a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque de la persona en que hemos confiado, no se cae una hoja, aleluya, del árbol que él no lo conozca. Y cada fibra del pelo de nuestros cabellos él lo tienes contado. Y cuando tenemos esta convicción, ¿qué eres tú, oh monte, delante de Zorobabel? Nada, a llanura será reducido. Esta era la fe, él sabía que su padre conocía todas las estrellas y la llamaban por su nombre. Aquí que este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más, es todo para tantos. Era todo para tantos. Él preguntaba, mas Dios lo veía como una respuesta contestada. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha gente en hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, porque saben que en aquellos tiempos no se contaban ni los niños ni las mujeres. Así que había un buen grupo. Mira la fe inquebrantable de este niño que conservaba el alimento espiritual, pudo dar de comida a tanto. No hace falta que tú muestres tanta fe delante del Señor. Basta que tenga la fe de un grano de mostaza y le dirá a esa montaña, échate al mar y se echará. Dice, y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia al Padre, porque él sabía lo que el Padre iba a hacer y se iba a complacer en revelarse. Los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Él no quiere que nada se pierda. Y a veces nosotros nos adelantamos cuando la fe cruje, cuando la fe hace fuerza. Sabemos que la fe tiene un trabajo ahí en el fuego, y en el momento de darse la revelación de lo que tienes tú en esperanza, suceden cosas muy terribles, pero es para que no se pierda nada, porque no es que solamente sean salvos tus hijos, tu hermano, tu casa, sino el vecino, el jardinero, el bodeguero, el cocinero, el médico. Él quiere alcanzar, dimensionar esa fe para que todos sean salvos. Este es el trabajo de la fe, porque la piedra fue echada al mar, y mar quiere decir multitudes. Ese granito de mostaza hizo de que esa piedra fuera echada al mar. A veces las piedras pesan mucho,
traen situaciones muy difíciles que puede ser para edificación o para destrucción. Allí lo vemos como la estatua de la cabeza de oro se cae porque los pies no le da la fe y es quebrantado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo lo que viene de parte de Dios y esto es alcanzado de una sola manera, es a través de la fe. Nosotros queremos para nuestros hijos lo mejor, bendito Dios. Vemos que los anhelos que nosotros tenemos para nuestra familia, para nuestros hijos, son invaluables. Pero ¿dónde podemos obtener estas cosas que no tienen valor? Porque no se puede comprar. Lo que Dios te da no tiene precio en la tierra. ¿Qué debemos hacer? Creer en el que puede proveerlo. Pero qué difícil es verdaderamente, amado, ver algo que no y creer algo que no vemos. Porque aquí está, es por fe. Es por fe. La fe premia. Y Él nos da palabras de aliento, pero vamos a ir al Antiguo Testamento, porque nosotros ya como vemos el trabajo complementado en Cristo, nos dirigimos nada más a las pruebas que pasamos los discípulos y los que eran allí en Jerusalén. Pero hubo un pueblo también que vivió ancestralmente pruebas grandiosas con el Señor. Y aquí vemos en Joel algo que llama a reflexionar y que es muy hermoso. Porque la palabra de Dios es lista para redarguir y para edificar, para hacer crecer en justicia. Ella siempre va a ser oportuna. Y aquí dice el 3. Aleluya. 3:10. Dice, proclamar esto entre las naciones, proclamar. Tenemos que hablar. Esto es evangelio. No podemos callarlo. Aleluya. Despertad. Valiente, acérquense, vengan todos los hombres. Hagan espada de sus asadones, lanza de sus hoces y digan al débil, fuerte soy. Pero qué guerra es la que está planteando aquí. Si estamos leyendo la palabra de Dios, que es espíritu, es algo espiritual, amado. Es toda tu fuerza, aplicarla a la fe. Nos damos cuenta verdaderamente cuando tenemos una situación en la familia, cuando viene el dolor de que un hijo se revela a ti. Eso necesita un arma poderosa para edificar. Entonces, mucho pensamos cuando venimos aquí, y más lo del Antiguo Testamento, que el Señor está instando a la guerra. Sí, pero es la guerra espiritual, es contra la falta de la fe, es de la falta del amor y hay que, porque hay que ser fuerte cuando tú tienes que perdonar a alguien que te ha herido lo más íntimo. Eso no se puede destituir con cualquier tipo de herramienta, pero es una herramienta espiritual. Ahí está. Él te lo va a dar. Dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Y para qué hace falta fuerza emocional? Porque la emoción hay que sujetarla, amado. Porque si damos rienda suelta a nuestras emociones, verdaderamente que el padre odiará al hijo y el hijo al... Y es un desastre. Por eso Dios dio esta salida. Diga el débil, fuerte soy. Porque es necesario que sea manifiesto el poder de la gloria. Pero la gloria de quién? Si estamos hablando de algo que es netamente espiritual. La gloria del Padre. Y dice aquí, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Él lo va a convertir en esta guerra. Miren, no sea que venga y
con destrucción hiera la tierra. Aquí se está hablando de implementos de la tierra, el azadón, el hacha, pero es de una manera espiritual, es en tus sentimientos, es en tu modo de ver, de reaccionar. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amado, cuando tú tienes una prueba con tu padre, con tu madre, con las personas que tú amas, te han dado una herida de muerte con un arma poderosa. Pero ¿cómo vas a contestar? ¿De la misma manera? No, 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 no. Aquí dice, he aquí, yo les envío a Elías, el profeta. Elías era el profeta que hacía llover fuegos del cielo. Pero el fuego del cielo que nosotros tenemos hoy es la presencia del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo es amor que quebranta, amor que edifica, amor que construye en base de la fuente divina que es el amor. Es el agua celestial. Es difícil, muy duro, cuando tú tienes que reprimir tus emociones y ejercer la fe. Es ver que va a ser convertido de las tinieblas a la luz. Pero ¿cómo puede una persona por sí misma convertirse? Esto es un trabajo, amado, muy doloroso. Dice que es la guerra más grande que ha podido vencer un hombre. Porque cuando usted se siente que le han bofeteado la cara, usted no tiene otro deseo que no sea de devolver el golpe. Pero ahí está Dios, en su inmensa misericordia, en la grandeza de su poder. Y allí Él te dice, yo estoy contigo, pero yo soy Dios. Ven, te ayudaré. Por eso Jesús levantaba sus ojos al cielo, porque en Él no había variación y daba gracia y Dios le iba a conceder porque en Él no había nada extraño. Él se lo dijo allí a sus discípulos, no teman, sabemos que Él viene por ahí, pero Él no tiene nada en mí. Y cuando tú vives así seguro, pueden venir situaciones difíciles. A mí me cuesta. Y me cuesta confesar porque no nos gusta, nos sentimos avergonzados. Pero Él sabe la parte flaca que tenemos, pero Dios también. Yo cuando me veo impotente es algo que me hace salir de mí misma. Pero ¿qué hago? Ahí me escondo debajo de la sala de mi Padre. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién esperaré? Él te librará del lazo del cazador, allí en el silencio donde Él enviará desde el cielo su palabra y te salvará de la infamia de qué cosa. Él envió su palabra y lo sanó, dice. El agua desciende, amado, y te va a purificar. Entonces, el consejo es para nutrirte el alma. Y verdaderamente que por fe podemos recibir muchas cosas, pero tenemos que disponer las armas. Poner las armas del Espíritu que son poderosas, pero disponerla de la carne porque es muerte. Tenemos para elegir, sí, cómo no. Pero si tuviéramos un poquitico, nada más, de fe, y vamos a ir allí a la fe esta. Pero vamos primeramente a 2 de Corintios 12. Dice que los naturales no pueden percibir las obras del Espíritu, porque para ellos son locuras. Esa palabra me la robó el enemigo ahorita y me sentí impotente. Los carnales no pueden recibir las obras del Espíritu, porque es necesario discernirlo en el Espíritu. Dice, aquí el Espíritu Santo le revela a Pablo y le dice, y me ha dicho,
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Qué difícil. Mira qué clase de poder tenía este hombre que podía decir esto. Por eso él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que este hombre, cuando vivía un problema de enfermedad, de dolencia, de cosas que te revela el Espíritu que no es de él no se sentía triste. Todo lo contrario, se alegraba, el gozo salía. Y ahí venía el Espíritu Santo a revelarse porque era por fe. Ahí la piedra era lanzada al mar. Cuando estaba en prisión, agolpeado, moribundo en una cárcel lleno de guardias hasta los dientes velando, él cantaba junto con Silas. Y los presos lo oían. ¿Cuántas cosas podían decir? Pero esa acción de fe, él lo hacía porque era su Dios y porque no iba a llorar delante de Dios ni de los otros que tenía que testificar. Se abrieron las puertas, amado, y el ángel los libró. Y allí en Lucas 17:6 dice algo que es parte del rema que Dios nos da a mí y a mi esposo. Dice algo muy, muy edificante. Yo me gozo, porque a eso fuimos ya. Me gozaré, me alegraré en Jehová mi Dios, porque me libró, me quitó el cilicio de encima. Dice, entonces el Señor dijo, si estuviere fe como un granito de mostaza, podría decir a este monte, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Entonces, cuando vemos el tumor, el dolor de cabeza, el obstáculo, la falta de trabajo, la pobreza, y estamos cantando y estamos creyendo, ese sicomoro, esa piedra tan grande que han puesto delante de ti para destruirte, está dando un testimonio en el mar, está plantado en el medio del mar porque todo el mundo lo está viendo y se está glorificando la gracia de tu Padre Celestial. Entonces dice Corintio, vamos a segunda de Corintio aquí de nuevo. Aleluya. 4. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de el Dios Todopoderoso, sea de Dios, no de nosotros. A veces nosotros queremos ser superpotentes o súper fuertes, pero cuando nosotros nos damos cuenta, Jesús no hacía eso. Jesús veía la necesidad de la persona, pero le daba la oportunidad de los otros que revelaran, para él ver la condición del pueblo y de lo que él estaba discipulando. Y ahí se revelaba. Y podemos gozarnos, amado, en Juan 16. Cuando vemos esto vamos a ver la fe obrando. ¿Por qué es necesario usar estas herramientas espirituales? Porque el mundo está pasando por pruebas muy grandes, pero cuando nos damos cuenta sencillamente por esto, por la falta de fe. Juan 16:33 dice, aleluya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esto te lo está diciendo él, para que en él tenga paz. En el mundo tendremos aflicciones, pero creed, yo he vencido el mundo. ¿Y qué ha vencido el mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a este monte, échate al mar y se echará. Cuánto gozo. Allí vemos la revelación de Dios por donde quiera, por donde abramos el libro
de los hechos, de los evangelios podemos ver. Y aquí le dijo a la samaritana allí en el pozo de Jacob, en Samaria, porque todo el mundo olvidaba a los samaritanos, pero nos damos cuenta que la primera visitación que él hizo fue a la samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua no viene sola, esta agua viene con fe, viene con poder, pero es totalmente espiritual, amado. Por eso tenemos que darle oportunidad al Espíritu. Es difícil porque no sé cómo pudiera decirlo. Es trabajar con tu identidad, con tu humanidad. Pero para Dios nada es imposible. Sencillamente tenemos que hacer conversión. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es sin discusión alguna. Nosotros que tenemos más capacidad de poder bendecir al otro. Estoy desde hace días trabajando con estas bendiciones de los más débiles, los más necesitados, el mayor, el menor, porque sabemos que está Esaú allí, Caín, Besabé, toda esta gente. Y tenemos que cuidarnos de todos estos principados y potestades. Dice sin discusión alguna, el mayor es bendecido por el menor es bendecido por el mayor. Entonces, usted que tiene conocimiento, trate de ministrar. Allí vemos las bendiciones de Jesús, como nos las mostraba y como nos las daba en medio de la multitud. Aún en medio de la multitud, en medio del mar. A veces nuestras situaciones gritan tan alto que van al mar, pero es una piedra que hay que desechar. Y dice aquí la palabra, por eso es que es tan necesaria trabajar en esto. Es creerle, Él es la palabra, Él es la verdad que nos hace libre. Y dice aquí, en el nombre de Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneced en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, creyéndome, Dios mismo hablando, si pertenecen en Cristo, aleluya, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos tanta necesidad de que el pacto de paz se haga notorio en nuestra vida, pero a veces necesitamos la libertad, pero la libertad que en nuestra condición humana, en nuestra mente. Allí los discípulos lo apedraron, lo mataron. Decía, entréganos a Barrabás, porque estaban mal con él, muy bravo, enojado, todavía están enojados con el Mesías, porque aún hablan de él. Pero por esta sencilla razón, porque ellos esperaban de que le libraran y le resolvieran los problemas. Y a veces predicamos de un evangelio que te va a dar luz, te va a dar salud, te va a dar vida y no sabemos que tenemos que trabajar. Bendito sea Dios. Amado, Él nos hizo libre, pero es en el espíritu, en el alma, y nos hizo semejante a Él. Como es Él, así somos nosotros. Pero no olvidemos que estamos en este vaso de barro para mostrar la gloria del Padre. En esas debilidades, ¿cómo es posible que yo, estando ciega con una catarata profunda, ya a perder casi la vista, puedo estar predicando, hablando y leyendo? Es imposible para los hombres, pero para mí, tengo gozo. A ver si me puedo equivocar, pero mis hermanos saben cuál es mi debilidad y ahí nos sostenemos, porque los mayores sostenemos a los más pequeños. Y a lo mejor yo puedo tener en conocimiento una estatura,
pero soy débil en la vista. Ustedes son mayores, ustedes me ayudan y interceden y oramos porque eso es la fuente del amor. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque alcanzamos por fe el bienestar, la paz y la armonía de nuestros hijos, y la felicidad y el amor. En el nombre de Jesús te ruego que tu amor, que es tan grande, sea, Señor, manifiesto en nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego. A ti te doy gracias, que nos bendiga y que seamos, Señor, como el niño que podemos dar los peces, Señor. Ayúdanos a buscar allí del mar, de la luz, de la claridad, poder mostrarnos y revelarnos, Señor, allí con la posesión de tu amor y de tu espíritu. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Gracias por la fe, Padre. Amén.